Un brindis, un grito y un cadáver cerca del rosal. ¿Qué secreto floreció en la fiesta del jardín del obispo? Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión Cristian. Cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde te unes hoy? Estoy deseando leer cada uno de tus mensajes. Descubramos la verdad. El sol colgaba con una calidez cortés sobre el pueblo de Wychwood-under-Ash, bañándolo con una luz dorada que prometía civilidad y buen comportamiento, al menos hasta la segunda ronda de Jerez. Era el día de la fiesta del Jardín del Obispo, un evento habitual del calendario de finales de verano que combinaba la dosis justa de piedad eclesiástica y cotilleo social para complacer a toda la parroquia. El obispo de Greystone, el reverendo Timothy Arkwright, era un hombre amable y de cejas angulosas, aficionado a las rosas y a las parábolas, dos cualidades que cultivaba con igual devoción. Su esposa, la formidable Honoria Arkwright, de cabello plateado, había pasado las últimas 2 semanas orquestando el evento con precisión militar. Los rosales habían sido podados, los sándwiches de pepino alineados con perfección arquitectónica, y la lista de invitados, como siempre, parecía el índice de la nobleza de Burke, aunque con algunas concesiones a los comerciantes más prósperos de Wychwood. Mesas a la sombra de sombrillas de marfil se extendían por el césped bien cuidado, adornadas con manteles almidonados y centros de mesa florales. El tintineo de las tazas de té de porcelana se fundía con las suaves notas de un cuarteto de cuerda, y las risas brotaban suavemente de los rincones sombreados donde los chismes se asentaban como polvo en un estante sin usar. La señorita Marple permanecía sentada en silencio cerca del borde del salón, con sus pálidos ojos azules escudriñando con benevolencia por encima de su taza de té. Vestida con un encaje lavanda y un sombrero de paja sujeto con un práctico alfiler, podría haber sido confundida con cualquier solterona mayor aficionada al bizcocho y a las charlas de la rectoría. Solo quienes la conocían bien entendían que tras esos ojos plácidos se escondía una mente tan aguda como el bisturí de un cirujano. La habían invitado, por supuesto, como a todo lo importante de Wychwood. No por ser importante ni por tener buenos contactos, sino porque excluir a la señorita Marple equivalía a provocar el desagrado de un centenar de alianzas aldeanas entrelazadas. Nunca insistía en su presencia, simplemente aparecía como el correo o la cosecha. A las 3:30, cuando el obispo estaba contando una anécdota sobre un cura descarriado de Bristol, llegó la primera señal de perturbación, no en forma de un grito, sino de algo mucho más británico. Una taza de té rota. Cayó de las manos de la señorita Edith Vane, que permanecía rígida cerca del cisne topiario, con la boca congelada en una silenciosa «oh». Un jadeo recorrió a los invitados cuando todas las miradas se volvieron hacia la fuente de su angustia. En el sendero de grava, tras el arco de rosas, yacía el cuerpo sin vida del señor Archibald Archie Osborne, un abogado jubilado recién llegado de Londres. Últimamente se había hablado mucho de él, un viudo codiciable, de buena posición económica y temperamento incierto, conocido por sus largos paseos matutinos y su comportamiento brusco, que parecía sobresaltar a los feligreses más afables. Ahora yacía despatarrado a la sombra, con una mancha de postre de frambuesa en la pechera de su chaleco color crema y su bigote, antes imponente, colgando con trágica determinación. Un tenedor de plata para pastel, incongruentemente diminuto, le sobresalía del cuello. Se produjo una inhalación colectiva, como si toda la reunión hubiera sincronizado su conmoción. «¡Ay, Dios mío!», murmuró la señorita Marple sin levantarse del asiento. Se ajustó los guantes y observó la escena con silenciosa atención.
Creo que el vicario olvidó rezar por la paz entre los vecinos. Fue la señorita Honoria Arkwright quien reaccionó, primero avanzando a toda velocidad, como un galeón a toda vela. «¡Que alguien traiga al doctor Langston!», gritó, «y llamen a la policía, de inmediato». El obispo se aferró a su sotana como si pudiera salvarlo físicamente de aquella incomodidad. «¡Cielos misericordiosos!», susurró. La señorita Marple dejó el té con cuidado con la mirada fija en el cadáver. Pero no miraba la herida ni a los horrorizados invitados. Estaba mirando la bagatela, o más precisamente, la ausencia de ella. Al otro lado del césped, empezaron a surgir murmullos como abejas despertando de una colmena. Hubo un asesinato en la fiesta en el jardín del obispo, y nada en Wychwood-under-Ash volvería a ser igual. Fue realmente sorprendente la rapidez con la que la conmoción podía convertirse en especulación. En cuestión de una hora, la fiesta en el jardín del obispo había pasado de ser un evento pueblerino a un retablo de camarillas susurrantes y miradas fugaces. La grava donde se había descubierto el cuerpo de Archie Osborne estaba ahora acordonada con una guirnalda rosa reutilizada a toda prisa por el jardinero del obispo. El servicio de té estaba abandonado y los sándwiches de pepino se marchitaban al sol como soldados caídos. El doctor Langston, a quien habían localizado cuidando sus dalias, llegó en mangas de camisa y declaró que el señor Osborne estaba prácticamente insalvable. «Llevaba muerto al menos media hora», dijo con firmeza, ajustándose las gafas. «Pobre diablo. Una herida punzante en la carótida no me extrañaría. No es un método común de suicidio, si me preguntas». «Nadie preguntó», murmuró. La señora Weatherby, la encargada de correos, quien ya había formulado 3 teorías distintas antes de la llegada del médico, cada una más dramática que la anterior. El inspector Graves, de la policía del condado, llegó poco después, en 1900, en un coche patrulla de Morris que avanzaba a toda velocidad por la entrada del Bishop con la premura de un carrito de té. Era un hombre corpulento, con el cuello enrojecido por el sol, y desconfiaba profundamente de los aldeanos que citaban a Shakespeare. «Bien, todos, mantengan la calma y quédense en el terreno», gritó. «Necesitamos sus declaraciones». Esto, por supuesto, tuvo el efecto contrario. La gente empezó a agruparse en grupos familiares, vecinos con vecinos, viejos amigos juntos, rivales en extremos opuestos del césped. El comité de damas por la templanza se apiñó cerca de las azaleas, agarrando sus bolsos como escudos. El joven Timothy Pratt, asistente del vicario, parecía visiblemente pálido, ya sea por la sangre que había visto o por el consumo excesivo de crema de limón esa misma tarde. La señorita Marple, sin embargo, no se movió de su silla. Sus manos descansaban plácidamente sobre su regazo, con la mirada pensativa, como si estuviera escuchando los últimos movimientos de una sonata en lugar de absorber las consecuencias de un asesinato. La esposa del obispo le había ofrecido una taza de té recién hecho, que ella rechazó con un gesto de la cabeza. «No, gracias, querida, ahora no. El viento ha cambiado, ¿sabes? Siempre se huele cuando algo anda mal». Honoria Arkwright frunció los labios y se alejó, con la espalda recta y la barbilla levantada. Las observaciones de la señorita Marple eran generalmente inofensivas, pero tenían la inquietante costumbre de resultar proféticas. Junto al rosal, un nuevo grupo de aldeanos se había formado alrededor de la señora Edith Vane, quien ahora estaba sentada en un banco de hierro forjado con un pañuelo perfumado con lavanda apretado contra la nariz. «Fue horrible», murmuró. «Pensé que se había desmayado por el calor. Siempre se quejaba de los nervios». «No son los nervios, Edith», dijo el señor George Latterby, el abogado jubilado, un hombre corpulento y rubicundo con una nariz como una remolacha premiada.
puñalado en el cuello con un tenedor, pobrecito. ¿Qué clase de hombre usa un utensilio de postre como arma, si me permites la pregunta? Una desesperada, dijo la señora Weatherby con oscura satisfacción. O alguien lo suficientemente inteligente como para usar lo que ya estaba a mano, agregó la señorita Felicity Gray, la maestra de la escuela local, que había estado observando los procedimientos con la fría curiosidad de una mujer que una vez había disuelto una pelea a puñetazos entre dos estudiantes de sexto grado armados con reglas. Medida que el sol comenzaba a descender lentamente tras la aguja de la iglesia, la consternación de la multitud se transformó en ansia de información, de claridad, de encontrar a alguien a quien culpar. Ante la falta de respuestas, los aldeanos hicieron lo que les salió de forma natural: especular. «Podría ser romántico», repitió Edith secándose los ojos. «Había estado visitando a la viuda Pelham, ¿verdad? Y la señorita Denham», dijo la señora Weatherby con deleite. «La vi soltar el guante cuando él falleció en el Prado el jueves pasado. Muy teatral. Estaba casada con ese cantante de ópera, ¿sabe? Antes de que se escapara con la soprano», añadió George Latterby. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. No sabía nada del guante ni de la soprano. En un rincón sombreado del césped, el reverendo Arkwright conversaba enfrascado con el inspector Graves, señalando con desdén hacia la casa. «Debe haber algún error, inspector. Que yo sepa, el señor Osborne no era enemigo de nadie». «Sea como sea», dijo Graves anotando en su cuaderno, «alguien le metió un tenedor de pastel, y en una fiesta nada menos. Eso no se aprende leyendo la Biblia». La señorita Marple se levantó por fin y empezó a caminar, aparentemente sin rumbo, hacia la mesa del buffet, ahora acordonada por otro trozo de banderín. Quedaban algunas migas en el mantel, junto con una ligera mancha de postre de frambuesa donde se había caído una cuchara en el alboroto. «Disculpe», le dijo amablemente a uno de los guardias. «¿Me concede un momento?» El joven parecía inseguro. «Se ha ordenado no dejar que nadie se acerque al cuerpo, señora». «Oh, ni se me ocurriría acercarme al pobre señor Osborne», dijo con serenidad. «Pero me pregunto, ¿alguien ha comprobado si falta un tenedor en el juego de postres? Sería muy extraño que el arma homicida no fuera la misma que la del juego, ¿no crees?» El agente parpadeó. Supongo que no hemos mirado». La señorita Marple sintió satisfecha. «Creo que le resultará bastante esclarecedor. A veces las cosas más pequeñas son las más reveladoras». Se dio la vuelta, dejando que su mirada vagara una vez más entre la multitud. Algunos aldeanos empezaban a acercarse a la biblioteca del obispo, donde el inspector Graves había solicitado que se les tomaran declaraciones. Había tensión en el aire, la agudeza de la sospecha, como el aguijón de las ortigas bajo un guante de terciopelo. Observó a la señora Denham hablar con el doctor Langston con mano ligeramente temblorosa. El joven Timothy Pratt parecía ocultar algo más que náuseas, y a lo lejos, cerca de los arbustos, vislumbró a la señorita Felicity Gray caminando sola, con los brazos cruzados y la mirada extrañamente fija en la escena del crimen. Todo fue muy interesante de verdad, y sin embargo no fue lo que se había dicho lo que más intrigó a la señorita Marple. Fue lo que no se había dicho, porque si bien a los aldeanos de Wychwood-under-Ash nunca les faltaban opiniones, a veces eran capaces de olvidarse de mencionar verdades incómodas, sobre todo cuando se trataban de dinero, celos o secretos que era mejor guardar en secreto. La señorita Marple, volviendo silenciosamente a su asiento, abrió la libretita que siempre llevaba en el bolso. Anotó una sola palabra: bagatela. Al anochecer, las sombras en el jardín del obispo se habían alargado,
y el aire traía una brisa refrescante que apenas disipaba la tensión que ahora se aferraba a Witchwood under Ash como la hiedra a la piedra vieja. La fiesta en el jardín del obispo, que en su día fue concebida como un agradable final para el verano, se había agriado, convirtiéndose en algo mucho más sombrío. El cuerpo de Archibald Osborne había sido retirado respetuosamente, pero aún quedaba una figura dibujada con tiza, en la conversación, en el susurro de las voces, en cada mirada cautelosa al otro lado del césped. El inspector Graves se había instalado en la biblioteca del obispo, una sala con paneles de nogal que olía ligeramente a tabaco de pipa y polvo eclesiástico. Uno a uno, un agente hizo entrar a los invitados y los sentó en la gastada silla de cuero frente a su escritorio. La señorita Marple aún no había sido llamada, una decisión tomada sin duda por cortesía, o quizás por la errónea creencia de que tenía poco que ofrecer. Afuera, los asistentes a la fiesta habían disminuido. A la mayoría se les había permitido irse tras prestar declaración preliminar, aunque varios se habían quedado con algún pretexto. La señorita Edith Vane se había instalado en el salón del obispo, alegando estar desmayada, pero logrando oír bastante. La señora Weatherby fingía estar ocupada organizando el carrito del té, aunque no había preparado nada desde antes del asesinato. El obispo, pobre hombre, se había retirado a su estudio con expresión aturdida y una copita de jerez. La señorita Marple había elegido un asiento en un rincón tranquilo del salón, con su labor de punto sobre el regazo. No había añadido más de 2 filas en una hora, pero nadie se dio cuenta. Parecía, como siempre, justo lo que deseaba parecer: inofensiva, preocupada y discretamente despreocupada. En realidad, sus pensamientos fluían con rapidez. No era que no le interesara la investigación oficial. Al contrario, le resultaba útil observar cómo formulaban sus preguntas otros y, aún más importante, qué omitían los interrogados en sus respuestas. Los patrones se formaban rápidamente cuando se prestaba atención a las omisiones. Una voz alzada atrajo su atención hacia la puerta de la biblioteca, que se entreabrió apenas antes de ser cerrada bruscamente por el agente. Dentro, la voz de la señorita Felicity Gray sonaba entrecortada y exasperada. Como ya expliqué, estaba hablando con la esposa del vicario cuando ocurrió. No vi ni oí nada. No pude haber apuñalado al hombre con un tenedor. Soy maestra de escuela, no pescadera. El agente de guardia se removió incómodo. La señorita Marple le dedicó una sonrisa afable. «Nunca es fácil estas cosas», dijo en voz baja. «Tanta emoción y malentendidos. La gente recuerda las cosas de maneras tan curiosas». «¿No crees?». El agente asintió inseguro. «Supongo que sí, señora. Espero que el inspector Graves no pase por alto el plato de postre», añadió con suavidad. «Mucha gente se sirvió antes del asesinato, pero ¿alguien se dio cuenta de quién se sirvió la última porción?» Él la miró parpadeando. «No sabría decirlo». «Bueno», murmuró, «ya saldrá. Todo sale». Dentro de la biblioteca, el inspector Graves, por su parte, empezaba a sentir la familiar punzada de frustración. Witchwood under Ash estaba demostrando ser un pueblo con mucha personalidad, mucho más de la que él deseaba. Todos parecían ansiosos por hablar, pero no surgía nada concreto. Felicity Gray había negado cualquier implicación, aunque admitió haber tenido una tensa discusión con Osborne unas semanas antes a propósito de una carta al consejo escolar. Al parecer, él se había opuesto a la inclusión de una antología de poesía moderna. Antes que ella, la señora Pelham, la viuda del recogido elegante y los ojos grandes y expresivos, había confesado haber tenido un breve entendimiento con el difunto señor Osborne, pero terminó amistosamente. Había dicho quitándose un hilo invisible del puño de la camisa:
Era encantador, sí, pero bastante voluble, y yo, bueno, valoro la estabilidad, sobre todo después de la imprevisibilidad de mi difunto esposo. Graves había anotado eso. ¿Se peleó el señor Osborne con alguien en la fiesta? No vi nada raro, respondió ella. Aunque él y la señorita Denham tuvieron una discusión bastante intensa acerca de las hortensias. Parecía alterada, con la cara roja, y ya sabes que no se sonroja fácilmente. Señorita Denham, la viuda del cantante de ópera. El inspector Graves se frotó la frente. Cada nuevo nombre traía consigo una maraña de historias, mientras, tanto en el salón, la conversación se reanudó con un murmullo cauteloso. La señorita Edith Vane se había recuperado lo suficiente como para incorporarse y beber un licor diluido. «¿Sabes?», dijo sin dirigirse a nadie en particular. «Una vez oí a Archie Osborne alzar la voz. Fue en la frutería. Acusó al joven Peter Halley de cobrarle de más por las naranjas. Qué indecoroso me pareció. Siempre tan escrupuloso con su dinero». La señorita Marple se movió. ¿No se rumoreaba que el señor Osborne estaba invirtiendo en algo bastante especulativo? Los ojos de Edith se iluminaron. Sí, algún negocio de tierras, cerca de Plymouth, creo. Dijo que era una oportunidad maravillosa, aunque nunca entendí cómo se podía perder dinero vendiendo campos. «Ah, sí que se puede», dijo la señorita Marple con suavidad. «Bastantes fortunas se han esfumado». Edith pareció algo alarmada. «¿Crees que alguien podría haberlo matado por eso?» La señorita Marple esbozó una sonrisa vaga. «No hay que sacar conclusiones precipitadas, pero siempre hay que tener en cuenta quién sale perdiendo o ganando». La puerta de 1900. La biblioteca se abrió y apareció la señora Denham, con el cabello oscuro recogido con precisión y la mandíbula apretada. Recorrió la habitación sin decir palabra, con sus tacones resonando en el suelo pulido. La señorita Marple la vio marchar, olvidando ya el punto. «No lleva bien el duelo», susurró Edith. «Es demasiado serena. No es natural. Hay gente que no muestra su dolor donde otros puedan verlo», respondió la señorita Marple con dulzura. «Pero también hay gente que no lo muestra en absoluto». Más tarde, cuando anocheció y los agentes guardaron las pocas pruebas que habían recogido, unas cuantas huellas dactilares de los tenedores de postre, ninguna de las cuales coincidía con el arma homicida, el inspector Graves apareció para hablar con los invitados restantes. «Estamos considerando la muerte del señor Osborne como sospechosa», anunció. «Aún no hemos descartado un accidente, pero hasta que lo hagamos, debo pedirles a quienes estuvieron más cerca del lugar de los hechos que permanezcan disponibles para realizar más preguntas». Esto fue recibido con corteses asentimientos y murmullos, pero detrás de cada rostro amable se escondía incertidumbre y, en algunos casos, miedo silencioso. La señorita Marple esperó a que la mayoría se hubiera marchado antes de acercarse al inspector. «Inspector Graves», dijo con su voz tan tranquila como siempre. «Sí, señorita Marple, lo has hecho muy bien dadas las circunstancias, pero si me permites una pequeña sugerencia». Graves suspiró. «Continúa. ¿Te importa revisar la herencia? Siempre es útil saber quién esperaba qué y quién no». La miró largamente, evaluándola. «¿Crees que era por dinero?» «No lo sé», dijo con ojos brillantes, «pero rara vez se mata a seres humanos por antologías de poesía». Ella se giró y se dirigió a la puerta, donde un joven policía la ayudó con su chal. Afuera, en Wychwood-under-Ash, había un silencio inquietante. Las lámparas parpadeaban tras las cortinas de encaje. El eco del ladrido de un perro lejano se hizo repentinamente más fuerte en el silencio. La señorita Marple caminó sola a casa, con paso lento pero seguro.
Aún no estaba segura de quién había asesinado a Archibald Osborne, ni siquiera por qué. Pero había visto algo, tan solo una mirada, un gesto, un silencio demasiado fuerte para ignorarlo, que le indicó que este crimen no había sido un acto casual. No, esto era personal. Y alguien en Witchwood estaba mintiendo. La mañana siguiente amaneció con la alegría incongruente que suele observarse tras una tragedia. Los pájaros trinaban en los setos, las botellas de leche tintineaban en los umbrales, y una furgoneta de reparto avanzaba lentamente por la calle principal de Witchwood, como si el asesinato no tuviera cabida en la vida cotidiana del pueblo. Sin embargo, bajo la superficie de la rutina la tensión bullía. La noticia se había extendido con la eficacia de la hiedra en la pared. La policía había efectuado un arresto. No era un anuncio oficial, por supuesto. El inspector Graves aún no había emitido un comunicado, pero Witchwood-under-Ash no era un pueblo que esperara a que los hechos formaran sus opiniones. El nombre en boca de todos era Peter Halley. Peter, un joven fibroso con los dedos manchados de tinta y una reputación a medias ganada de taimado, trabajaba en la tienda de comestibles del señor Jeffers. Con apenas 22 años, era conocido más por su sarcasmo que por su trato social. Se le había visto discutiendo con Archibald Osborne apenas unos días antes. Algo sobre un cheque devuelto y exigencias desmesuradas, según la señora Weatherby, quien se había encargado de anotar todas las disputas relevantes en su cuaderno antes del desayuno. A media mañana, 2 agentes habían escoltado a Peter desde su modesto alojamiento encima de la tienda. No protestó, pero mantuvo la barbilla en alto con las mejillas sonrojadas y una mirada desafiante. «Siempre ha tenido mal carácter», susurró Edith Vane tras su mano enguantada en la tienda. «Aquella vez con el gato, ¿recuerdas?» «No». «Mató al gato, Edith», dijo Felicity Gray, echando rápidamente terrones de azúcar en su cesta. «Lo asustó con una escoba. No es lo mismo que un asesinato». «Pero la cuestión es que es impulsivo», insistió Edith. «Y nunca le cayó bien. El señor Osborne lo llamó sanguijuela pomposa. Yo misma lo oí». La señorita Marple, que había estado seleccionando galletas de té con deliberado cuidado, no dijo nada. Le dedicó a Edith una sonrisa amable y se volvió hacia la joven detrás del mostrador. «¿Podrías envolverlas, querida?» «Las de limón. Mi sobrino siempre dice que le mejoran la memoria». Afuera se detuvo a observar a un mirlo que tiraba de un gusano en el jardín de la vicaría. Su mente estaba en otra parte. Peter Halley era un sospechoso conveniente, joven, pobre, emocionalmente expresivo y recientemente visto en conflicto con la víctima. Pero la señorita Marple había observado desde hacía tiempo que la conveniencia no era lo mismo que la verdad, y había algo en el arresto de Peter que no me sentó bien. Para empezar, el tenedor, el arma improbable, casi absurda, sugería algo impulsivo. Sí, pero también inminente. Uno no llegaba a una fiesta en el jardín con la intención de cometer un asesinato y elegía un tenedor de pastel como herramienta, a menos que, quizás, careciera de oportunidad o esperara que ocurriera algo completamente distinto. Dobló por el camino hacia la iglesia de Santa Mildred, cuya aguja se alzaba sobre los bajos tejados de pizarra. El sendero serpenteaba junto a la residencia del obispo, ahora bastante más tranquila. Se detuvo al ver una figura familiar justo al otro lado del muro del jardín. Señora Pelham, con un elegante traje de paseo gris jaspeado, daba de comer migas a los patos del estanque ornamental. Su rostro reflejaba una serena concentración, pero sus manos enguantadas temblaban ligeramente al esparcir el pan. La señorita Marple, que nunca interrumpe sin motivo, se quedó en silencio por un momento. «Es tranquilo aquí, ¿verdad?», dijo finalmente.
La señora Pelham se giró con una leve sonrisa. Así es. El jardín del obispo siempre me recordó mi hogar, antes de mi primer matrimonio, quiero decir. Supongo que su marido murió en el extranjero. Sí, en Rhodesia. Fiebre. Una vida dura para un artista. No teníamos hijos. Y luego, bueno, estaba el señor Osborne. ¿Le tenías cariño? La señora Pelham dudó. Era muy encantador. Al principio. Y luego, menos. Era cuidadoso. Con sus afectos. Y con sus finanzas. La señorita Marple asintió. ¿Y esperabas una propuesta de matrimonio? Hubo un breve destello en los ojos de la señora Pelham. Arrojó otro puñado de migas. Tenía esperanzas, pero creo que fui uno de los muchos que las tenían. La señorita Marple esperó. Una vez habló de su testamento, dijo la señora Pelham en voz baja. Dijo que pretendía hacer cambios. Pero nunca supe cuáles eran esos cambios. Solo que a alguien no le gustarían. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Mencionó a un abogado? No, pero recibió una carta la mañana de la fiesta. La vi llegar. Un sobre grueso de color crema. Parecía bastante formal. La señorita Marple cambió de opinión. El testamento entonces podría ser más crucial de lo que la policía imaginaba. Un cambio de beneficiario o la retirada de una suma prometida. A menudo bastaba para provocar la desesperación humana. Mientras caminaba a casa, pasó por el estrecho camino que conducía a la casa de campo de los Denham. El jardín delantero estaba impecablemente cuidado. Topiarios en esferas apretadas, rosales en hileras ordenadas. La señorita Clara Denham estaba sentada en la terraza, con una boquilla balanceándose entre los dedos como la batuta de un director. De orquesta. Señorita Marple, llamó con un tono suave como la miel. ¿Le apetece acompañarme a tomar algo reconfortante? La señorita Marple se acercó con cautela. La señorita Denham, antaño una soprano de menor renombre en los escenarios europeos, nunca era una compañía aburrida, pero tenía un talento especial para convertir las conversaciones en arias. He oído que han arrestado al joven Peter Halley, dijo mientras servía. Qué lástima. Es demasiado desaliñado para ser un villano. Las apariencias engañan, dijo la señorita Marple. Aunque me pregunto por qué el señor Osborne se ha peleado con tanta gente últimamente. Creo que usted y él tuvieron un desacuerdo en la fiesta. La señorita Denham entrecerró los ojos. ¿Lo dijo? Oh, no, respondió la señorita Marple. Pero otros observaron cierta tensión. La señorita Denham exhaló, y el humo se enroscó como una cinta. Me prometió invertir en una serie de recitales que estoy planeando. Músicos locales, algunos estudiantes de la Real Academia. Significaba mucho para mí. Y luego se echó atrás. Dijo que era demasiado arriesgado, después de todas sus promesas. Eso debe haber sido decepcionante. Fue insultante, espetó. Clara, puede que ya no llene teatros de ópera, pero aún tengo prestigio. Me hizo sentir ridícula. La señorita Marple miró su taza de té. ¿Era una suma considerable? Lo suficiente para importar, no lo suficiente para matar por ello. Clara sonrió fríamente. Al menos no por mí. La señorita Marple no respondió. Rara vez lo necesitaba. Más tarde esa noche, al caer la tarde y prepararse el pueblo para otra noche agitada, el inspector Graves revisaba sus notas en la biblioteca del obispo. Frunció el ceño ante la creciente lista de motivos: celos, dinero, traición. Y aún así, ninguna confesión, ninguna prueba contundente. Solo el desafortunado temperamento de Peter Halley y aquella pelea pública. Se escuchó un golpe en la puerta. La señorita Marple quiere verlo, señor, dijo el agente.
Graves le hizo un gesto para que entrara, con el cansancio frunciendo el ceño. «Supongo que has venido a decirme que he arrestado al hombre equivocado», dijo. La señorita Marple sonrió serenamente. «Solo para decir que creo que han arrestado a un hombre que tenía motivos para estar enojado, pero quizá no suficientes. Para matar. ¿Puedo preguntar si el tenedor estaba en el mismo juego que los de la mesa de postres?» Graves parpadeó. ¿Qué? El arma homicida. Coincidía con el patrón, pero ¿coincidía con el juego? ¿Mismo peso? ¿Mismo fabricante? ¿O podría haber venido de otro lugar? Graves la miró fijamente. Nosotros aún no lo habíamos comprobado. Bueno, dijo la señorita Marple levantándose, quizá pueda. Se detuvo en la puerta. Además, compruebe si el abogado del señor Osborne ha recibido instrucciones recientes. Sospecho que el testamento podría ser mucho más revelador de lo que parece a primera vista. Dicho esto, se marchó, dejando al inspector mirando sus notas con creciente frustración. Peter Halley permaneció detenido, pero la señorita Marple sabía más que la mayoría. La verdad a menudo tenía un rostro más tranquilo que la rabia, y las pistas más verdaderas rara vez se gritaban, fueron susurrados. Al tercer día de la desafortunada fiesta en el jardín del obispo, el pueblo de Wychwood-under-Ash se encontraba en un extraño estancamiento. La conmoción se había convertido en rutina, pero nadie se comportaba como de costumbre. Conversaciones que podrían haber tratado sobre canaletas o levadura química ahora estaban salpicadas de frases como coartada y examen forense. Los niños se les prohibía jugar cerca del espacio verde, y la esposa del obispo había comenzado a encender una vela todas las noches en el altar lateral de la iglesia por justicia, aunque se negó a decir en nombre de quién. La policía tenía pocas novedades que compartir. Peter Halley seguía detenido, aunque cada vez era más evidente, para quienes tenían un poco de intuición, que el inspector Graves no estaba del todo seguro de su caso. Cuando la esposa del vicario lo presionó en el círculo de té de damas de los jueves, el inspector murmuró algo sobre continuar las investigaciones, a esperar el análisis de los cubiertos. La última frase fue recibida con miradas de desconcierto, pero la señorita Marple, que había aceptado tranquilamente su bollo sin mermelada, asintió casi imperceptiblemente. Ella ya había tomado el asunto en sus manos, discretamente y con no poco cuidado. Esa misma mañana había hecho una visita cortés a la casa del obispo, aparentemente para preguntar por el rosal que tanto había admirado durante la fiesta. Honoria Arkwright, todavía visiblemente alterada pero aferrándose a la hospitalidad como a un chaleco salvavidas, la había recibido en la sala de estar. «Claro, Jane», dijo sirviéndose el té con un ligero temblor en la muñeca. «Son rosas antiguas de Greystone. Las llama el jardinero Bishop's Purple. Las tenemos desde que nos mudamos aquí. Son muy resistentes. Parece que prosperan ante la adversidad», murmuró la señorita Marple. «Como las damas de la iglesia». Honoria ofreció una leve sonrisa. «Supongo», añadió la señorita Marple con delicadeza, «que ya habrán vaciado el lugar, después de la policía, quiero decir. Me imagino que lo dejaron todo hecho un desastre». «Oh, claro», suspiró Honoria. «La mantelería estaba prácticamente arruinada, y se llevaron uno de mis tenedores de plata para servir, ¿te lo imaginas? Dijeron que era posiblemente relevante». ¿Mencionaron si coincidía con las otras piezas? Honoria parpadeó. «Bueno, supuse que sí. Era del juego de postres, de plata de la tía de George, modelo Monarch, creo. De Harrods de 1902. Guardamos el servicio completo en el aparador con llave, excepto en ocasiones especiales». La señorita Marple chasqueó la lengua con compasión. «¿Y cuántas piezas hay en ese juego, si no le importa que pregunte?» «12»,
por supuesto. Tenedores, cucharas, todo a juego. ¿Los contaron después de la fiesta? Yo no lo creo. Ah, Shari, pero el jardinero mencionó algo. Ahora sí lo recuerdo. Dijo que encontró un tenedor entre los arbustos cerca del camino de grava. Supuso que a algún invitado se le había caído durante el alboroto. Interesante, dijo la señorita. Marple en voz baja. ¿Podría verlo? Honoria dudó, pero la señorita Marple tenía la ventaja de ser un tesoro nacional y de ser imposible de rechazar. En cuestión de minutos, trajeron el tenedor del aparador, donde lo habían dejado sin mucha ceremonia, junto a una caja de limpiador de plata polaco. La señorita Marple lo examinó con los ojos entrecerrados. Sí, dijo, recorriendo el mango, con la punta de un dedo enguantado. Esta es Monarch, pero no de 1902. Fíjate en los sellos. ¿Ves la ligera diferencia? Esa G curvada es de fabricación de posguerra. Tus otras piezas son de antes de la guerra, ¿no? Honoria frunció el ceño. Supongo que sí, no me había dado cuenta. Bueno, supongo que al inspector Graves le interesaría, dijo la señorita Marple devolviéndoselo, porque si el arma homicida fue este tenedor, entonces no salió de su mesa de postres. Alguien lo trajo aparte, lo cual es bastante curioso, ¿no le parece? Honoria palideció. ¿Quieres decir que alguien vino a la fiesta en el jardín con la intención matar al señor Osborne? Quiero decir que alguien vino a la fiesta en el jardín con su propio tenedor de pastel, dijo la señorita Marple con suavidad. Y eso, creo, es bastante revelador. Se despidió poco después, con la mente iluminada por nuevas preguntas. ¿A quién se le ocurriría traer algo así? ¿Y por qué elegir un arma tan aparentemente absurda, a menos que su presencia pudiera parecer accidental? Caminó lentamente de regreso por el pueblo, dándole vueltas a las posibilidades como si fueran piedras. El tenedor no pertenecía al equipo del obispo. No formaba parte del inventario previsto en la escena del crimen. Lo habían introducido, lo habían escondido, luego lo habían usado, y lo habían dejado caer, a toda prisa o quizás a propósito, cerca de los arbustos, por alguien que necesitaba que el asesinato pareciera repentino. Improvisado. Pero la premeditación ahora era innegable. Esa tarde empezó a circular un nuevo rumor. La señora Weatherby, impasible ante el silencio oficial, había informado al menos a 5 personas de la posible existencia de un segundo testamento. Naturalmente no tenía pruebas, pero la señorita Marple ya había consultado discretamente al señor Troughton, abogado de la cercana Farnley, quien confirmó mediante correspondencia discreta que Archibald Osborne había visitado sus oficinas menos de una semana antes del asesinato. Se había firmado un nuevo borrador y lo más curioso, estaba sellado en un sobre privado, que el personal de Troughton jamás abrió. Su contenido, añadió Troughton, era desconocido. El señor Osborne había insistido en entregarle una copia personalmente a su albacea designado, pero la carta nunca se encontró. Un testamento perdido. Un tenedor que no encajaba. Una multitud llena de quejas. De vuelta en su casa, la señorita Marple tomó el té en su sala de estar y abrió su cuaderno. Dibujó un boceto del jardín de memoria, anotando la mesa de postres, la posición del vino en su cuerpo y los arbustos, donde se había encontrado el tenedor extranjero. Luego añadió pequeños círculos con iniciales CD para Clara Denham, FG para Felicity Gray, WP para la viuda Pelham, doctor en filosofía, para Peter Halley. Hizo una pausa, con el lápiz suspendido en el aire. Luego añadió otro círculo, cerca del arco de rosas, TP, Timothy Pratt, el asistente del vicario. Se había quedado cerca de los refrigerios, recordó,
y estaba particularmente pálido cuando se descubrió el cuerpo. Había ofrecido ayuda a los alguaciles, pero, que ella supiera, no había hablado formalmente con el inspector Graves. Y el joven Timothy había sido muy devoto de las ambiciones musicales de la señorita Denham. Un partidario. Quizás incluso un pretendiente. ¿Pero había sido un protector o un peón? Anotó 2 notas finales debajo de su boceto. Desajuste de horquilla. ¿Plantado? ¿Quién se beneficia del arresto de Peter? Su mente volvió de nuevo al tenedor. Su presencia sugería planificación previa, pero si lo habían colocado para que pareciera improvisado, entonces el asesino quería que la culpa recayera en alguien impulsivo. Peter encajaba perfectamente. Fue en cierto modo casi teatral, y la señorita Marple había conocido algunas obras de teatro en su época. Ella sonrió levemente, cerró el cuaderno y continuó con su labor de tejer. Ya casi era hora de visitar nuevamente a la señorita Denham. Para la mañana del viernes, los murmullos en Wychwood under Ash se habían vuelto más fuertes, más audaces. El silencio cortés que había seguido al horror de la fiesta en el jardín se estaba disipando, como una niebla que se disipa para revelar no la luz del sol, sino largas sombras. Bajo los ritmos mesurados del pueblo, algo empezaba a agitarse. Una inquietud, un anhelo de resolución. Los habitantes del pueblo querían a alguien a quien culpar, y más que eso, que la inquietud terminara. Pero para la señorita Marple, el malestar solo se había profundizado. Se sentó a la mesa del desayuno, bajo la ventana con cortinas de su casa de campo en Primrose Lane, tomando un té indio suave y reflexionando sobre lo que había aprendido. El tenedor desparejado ya no era un detalle que se pudiera ignorar. Era el eje sobre el que giraba todo el misterio. La premeditación se había disfrazado de impulso, y eso, si no se equivocaba mucho, era el sello distintivo de alguien inteligente, y quizás teatral. Alguien que no solo pretendía matar, sino Marco. Esa mañana, decidió que su primera parada debía ser Clara Denham. La señorita Denham la recibió con gentil frialdad, vestida con un chal de lana rojizo a pesar del calor primaveral, y fumando un cigarrillo turco con lánguida precisión. Su salón, decorado con gusto con sedas en tonos joya y con tenues rastros de perfume ambarino, mostraba sutiles signos de cansancio, un anillo de agua en la tapa del piano, una quemadura de cigarrillo en un cojín de brocado y un marco de fotos volcado sobre el aparador. «He preparado café», dijo señalando una reluciente cafetera de plata. «Supongo que lo tomas solo cuando las circunstancias exijan vigilancia», respondió la señorita Marple con amabilidad. «Y creo que nos encontramos en esas circunstancias ahora». Clara esbozó una sonrisa forzada. «No me volverás a preguntar si asesiné al señor Osborne, ¿verdad? Porque eso ya roza lo poco halagador». «Para nada», dijo la señorita Marple con suavidad. Aunque quería preguntar por Timothy Pratt, eso la tomó por sorpresa. «¿Timothy?», dijo ella parpadeando. «Sí. Parece muy devoto de ti». Clara se recostó en su silla y rió suavemente. «Ay, Dios mío, ¿se ha convertido en sospechoso ahora?» «No, pero es impresionable, ¿no crees? Y los jóvenes de 20 y tantos años suelen tomar decisiones insensatas en nombre del cariño o de la lealtad». Clara dejó su taza de café con un clic. «Que quede claro, señorita Marple, Timothy es un chico encantador, pero no es de los que asesinan a un hombre por mí, si es eso lo que insinúa. Solo me preguntaba si lo habías notado actuando de forma extraña, nervioso, distraído, quizás agitado en los días previos a la fiesta en el jardín». Clara suspiró y miró hacia la ventana. «Ha estado ansioso desde la fiesta, pero no es de extrañar. La policía lo interrogó brevemente, pero está convencido de que están buscando en la dirección equivocada.
Sigue diciendo que el señor Osborn estaba ocultando algo que ver con los archivos del obispo. La señorita Marple arqueó ligeramente las cejas. ¿Los archivos? Clara se encogió de hombros. Seguro que no es nada, solo actas parroquiales y borradores de sermones. Pero Timothy tiene una vena romántica, siempre imaginando secretos oscuros en libros polvorientos. Él confía en ti. Lo intenta, pero ya me he cansado de ser el confesionario de todos. La señorita Marple asintió con simpatía. Debes de tener muchísimos secretos que gestionar. Clara sostuvo su mirada fijamente. Por un instante, algo pasó entre ellas, una comprensión fría y frágil. Más de lo que imaginas, dijo finalmente. La señorita Marple se levantó con los guantes en la mano. Entonces supongo que ambas nos dedicamos a guardar secretos. Buenos días, señorita Denham. Su siguiente parada fue la sacristía de la iglesia, donde los jóvenes Timothy Pratt se había recluido entre himnarios y libros de contabilidad, aparentemente catalogando títulos de sermones, pero en verdad jugueteando con la energía nerviosa de una ardilla en primavera. Levantó la vista sobresaltado cuando entró la señorita Marple. «Oh, señorita Marple, no la oí entrar. No te preocupes», dijo entrando con cuidado. «Pensé que te encontraría aquí». Miró a su alrededor como para confirmar que nadie más lo había hecho. «Clara me ha contado que tienes una teoría sobre el señor Osborn», dijo con tono ligero. «¿Tiene algo que ver con los registros eclesiásticos?» Timothy dudó. Luego, animado por la serena amabilidad de su voz, asintió. «Creo que descubrió algo, o algo que ocultaba», susurró. «Pidió ver los libros de la sacristía 3 veces este mes. Dijo que se trataba de un registro de donaciones, pero estaba raro, distraído, casi preocupado. ¿Qué podría estar buscando? No lo sé, pero la última vez que vino se quedó casi 1 hora solo. Después encontré los archivos revueltos. Algunas de las listas de donaciones más antiguas estaban desordenadas. ¿Se quitó algo? No. No puedo estar seguro. La señorita Marple miró a su alrededor. ¿Puedo?» Con su consentimiento reticente, examinó el armario de roble del rincón. Olía a tinta y a moho, un aroma que asociaba con verdades que tardaban en descomponerse. Un cajón, ligeramente deformado por el paso del tiempo, revelaba registros parroquiales de 3 décadas atrás, bautismos, matrimonios, funerales, y un sobre sin marcar. Ella lo sostuvo en alto. «Eso no estaba ayer», exclamó Timothy. La señorita Marple lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja doblada de papel membretado, gruesa, de color crema y ligeramente gofrada. Era un borrador, de Archibald Osborn, Nuevo Testamento. Sin firmar, pero escrito con su cuidadosa mano. La señorita Marple revisó el documento. Se modificaron varios legados. Se eliminaron nombres y se añadieron otros. Sorprendentemente, el legado más cuantioso ya no estaba destinado a un familiar o compañero. Fue listado para un fondo, Conservatorio de Música Wychwood, propuesto recientemente por la señorita Clara Denham. Dobló de nuevo el testamento con dedos temblorosos y lo devolvió al sobre. «Gracias, Timothy», dijo. «Me has sido de gran ayuda». Parecía dividido entre el orgullo y el miedo. ¿Qué significa? Alguien habría tenido mucho que ganar si esto hubiera permanecido oculto, dijo en voz baja. Para cuando regresó a Primrose Lane, la señorita Marple ya había sacado sus conclusiones. Alguien sabía de este testamento. Alguien temía lo que cambiaría. Y alguien se aseguró de que nunca saliera a la luz. Hasta ahora. Aún no tenía todas las piezas, pero tenía lo suficiente para ver la forma del rompecabezas. Una discusión preparada. Un arma plantada. Un joven con mal carácter, fácil de culpar. Y en el centro de todo un legado de música,
y quizás vanidad. Mientras estaba sentada en su salón esa noche con las lámparas atenuadas, la señorita Marple juntó las manos y esperó ya casi. Era hora de hablar con la única persona que aún no había sido honesta, porque el asesino había tenido mucho cuidado de parecer inocente, y al hacerlo dejó un rastro que nadie más había pensado en seguir. El sol ya había comenzado a ponerse, cuando la señorita Marple cruzó la plaza del pueblo hacia su última llamada del día. Tras ella, Wychwood Under Ash permanecía inactivo en el suave silencio del atardecer. El gato del vicario acechaba a las palomas con solemne amenaza, y el joven herrero repartía paquetes en una bicicleta chirriante. Nadie prestó atención a la esbelta figura vestida de lana gris paloma, de expresión serena y movimientos pausados. Pero si se hubieran fijado más, quizá habrían visto una tranquila certeza crecer en su mirada. Había pasado la tarde repasando en silencio, uniendo los hilos dispersos, el tenedor desparejado, el testamento desaparecido, los sospechosos cuidadosamente ubicados. Ya no era cuestión de Holmes había matado a Archibald Osborne, o incluso por qué pero cómo el engaño había sido colocado tan hábilmente en el camino de los demás. Pero lo que la señorita Marple aún no había descubierto era hasta dónde había llegado el asesino para garantizar el éxito del plan. Y ese descubrimiento llegaría antes de lo que ella esperaba. Subió por el sendero de grava hacia la modesta casa del doctor Langston, médico jefe de Wychwood. Era una pequeña casa de ladrillo con persianas verdes y un raspador de botas de hierro junto a la puerta, y fue allí, no en casa del obispo ni en la comisaría, donde surgiría el siguiente giro de la historia. El doctor Langston la saludó con el ceño fruncido y perplejo. «Señorita Marple, no esperaba compañía». «Nadie lo hace nunca», respondió ella entrando, pero tenía algunas preguntas que solo un médico podría responder. La condujo a una sala de estar llena de revistas médicas desgastadas y con un ligero aroma a yodo y humo de pipa vieja. «No le quitaré mucho tiempo», dijo sentándose con recato en el borde de un sillón. «Es simplemente esto. Me preguntaba sobre el tenedor de pastel, el que se usó en el asesinato del señor Osborne. Creo que examinó la herida». Langston asintió. «Sí, perforó la arteria carótida. No fue mortal al instante, pero estuvo a punto de ser mortal, pérdida rápida de sangre. ¿Y estaba seguro de que era un tenedor de pastel, no un tenedor de mesa?», frunció el ceño. «Bueno, eso me dijo el inspector, pero solo lo vi brevemente. 4 dientes, mango más corto, probablemente de un juego de postres». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Diría, ¿usted que fue doblado de alguna manera? ¿O embotado?» «Ahora que lo mencionas», se levantó y sacó una pequeña libreta del estante. «Sí, aquí está. Noté una ligera deformación en la punta central, inusual para la plata, casi como si hubiera sido forzado». Ella asintió. «¿Forzada o usada más de una vez?» Langston parpadeó. «¿Te refieres a usado antes del asesinato?» «Creo que el asesino pudo haberlo probado», dijo en voz baja. «Quizás incluso experto». Parecía perturbado. Eso implicaría un mayor nivel de preparación del que suponía. «En efecto, y esto plantea otra pregunta, doctor. ¿Qué pasaría si el asesinato no fuera intencional?» «Eso, día», se quedó mirando. «¿Estás sugiriendo que la fiesta en el jardín fue una improvisación? O mejor dicho», dijo levantándose, «un plan de contingencia, por si algo hubiera salido mal». Ella le dio las gracias y se marchó con apenas una sonrisa y un suave murmullo de agradecimiento. Pero su mente estaba a 1000 por hora. Ahora vio que el asesinato no solo había sido planificado, había sido acelerado. El asesino esperaba que algo sucediera antes de la fiesta. Algo que dejaría a Osborne vulnerable.
tal vez chantajeado o desacreditado. Cuando eso no ocurrió, se puso en marcha un plan B, público, repentino y revestido de caos. Y eso significaba una cosa muy claramente: otro crimen había fracasado. Lo que significaba, potencialmente, otra intentarse había hecho. El avance no se produjo por una deducción, sino por un error. Esa tarde, mientras revisaba la ubicación de la mesa de postres en un boceto en su cuaderno, la señorita Marple recordó algo Peter Halley había dicho cuando lo arrestaron. Una queja descartable murmurada a un agente. Ni siquiera comí el postre. Odio la frambuesa. Me pica los labios. En aquel momento le había parecido algo infantil. Pero ahora la hizo reflexionar. ¿Y si Peter no había comido el postre, pero alguien más lo tenía? ¿Y si esa porción de postre hubiera contenido algo más que natillas y bizcocho? El plato estaba casi terminado cuando ocurrió el asesinato. ¿Pero alguien se había enfermado? ¿Se había quejado de mareos o náuseas? Ella recordó el caos de ese momento. Edith Vane. Se le había caído la taza de té. Se había puesto blanca. Ella había visto el cuerpo, sí. Pero ¿era eso todo? La señorita Marple se dirigió allí inmediatamente. La cabaña de Edith olía ligeramente a pulimento de lavanda y agua de naranja. La mujer mayor estaba sentada, en un sillón de chintz con los pies en alto, bebiendo agua de cebada. «Jane», dijo sobresaltada, «me has dado un buen susto. ¿Todo bien?» La señorita Marple ladeó la cabeza. «Me preguntaba sobre la fiesta en el jardín. Recuerdo que se te cayó la taza. Debió de ser un susto». «Oh, sí», dijo Edith con la mano en el pecho. «Es horrible. Todavía me siento temblorosa. ¿Recuerdas lo que comiste esa tarde?» «Bueno, bollitos, un sándwich y el postre, claro. Solo un poquito, me supo raro. Demasiado fuerte. Pensé que la fruta se había podrido». «¿Se lo dijiste a alguien?» «Quería hacerlo, pero luego vi el cuerpo y... bueno, lo olvidé». La señorita Marple asintió. «¿Y después?» «Más tarde esa noche me sentí raro, con náuseas. No pude dormir». La señorita Marple le dio una palmadita tranquilizadora. «Diría que eran los nervios, pero me has ayudado muchísimo». Salió de la cabaña con sus sospechas confirmadas. El postre tenía un sabor extraño, y tenía enfermo a alguien. No fatalmente, pero lo suficientemente mal como para plantear preguntas. Y entonces ahora no había un solo plan, sino dos. Primero, el envenenamiento previsto, probablemente previsto para que ocurriera en silencio, con Osborne muriendo, mientras dormía o colapsando horas después, y la causa quizás atribuida a la edad o al estrés. Pero algo había salido mal. Alguien más había consumido la porción envenenada. Quizás Edith la había alcanzado antes de que el asesino pudiera recuperarla o redirigirla. O quizás se había equivocado al calcular la dosis. De cualquier manera, cuando el envenenamiento falló, Plan B se había llevado a cabo. El tenedor, el cuerpo cerca de la mesa de postres, el caos y el mal humor del pobre Peter Halley, que servía de conveniente cortina de humo. La señorita Marple permaneció de pie bajo la torre de la iglesia mientras las campanas daban las 6 y dejó que el peso de su revelación se asentara. 2 intentos contra la vida de Archibald Osborne. Uno falló, uno trágicamente exitoso, y la persona detrás de ellos, quienquiera que fuese, estaba cada vez más desesperada. El asesino había apostado por la ambigüedad y casi lo logró, pero ahora la señorita Marple tenía la clave del asunto. El momento, el motivo, incluso el método. Solo faltaba un último paso: hablar con el asesino.
y estar atento a la grieta que lo revelaría todo. La mañana siguiente amaneció con una frescura engañosa, cielos azules, una brisa fresca entre los setos y el aroma de madreselva que se enroscaba en los senderos de Witchwood under Ash. Sin embargo, bajo la tranquila superficie del pueblo, algo se había endurecido. El ambiente ya no era de especulación ociosa, sino de tensión. Cuanto más tiempo Peter Halley permanecía bajo custodia, más gente empezaba a preguntarse, ¿había sido realmente él? ¿O el verdadero asesino se había escabullido sin que nadie lo viera? La señorita Marple tuvo su respuesta, y así se preparó. No habría enfrentamientos en un salón, ni declaraciones apasionadas bajo la mirada suspicaz de toda la parroquia. No era su estilo. La señorita Marple comprendía mejor que nadie el delicado arte de pillar a alguien no en una mentira, sino en una verdad que no tenía intención de revelar. Seleccionó su atuendo con cuidado. Un cardigan suave color gris, paloma, un broche con forma de petirrojo y un modesto sombrero de paja firmemente sujeto con un alfiler con la punta de una perla. El atuendo decía, soy viejo, soy gentil, no soy nadie a quien tengas que temer. Lo cual, por supuesto, era precisamente lo que se suponía que el culpable debía pensar. Ella invitó a Clara Denham a tomar el té. Se encontraron en un punto neutral, el solario al fondo de la vicaría, un espacio luminoso lleno de muebles de mimbre desgastados y helechos en macetas de cerámica. La esposa del vicario, comprensiva, les ofreció bollos y desapareció con mucho tacto. Clara llegó puntual, vestida con una sencillez dramática, con una blusa de seda color ceniza y una falda que susurraba al caminar. Su mirada era atenta, su boca se curvaba con una confianza educada. «Supongo que ya has ido a ver a todos», dijo mientras se servía una taza, incluso a la pobre Edith. La verdad es que siempre fue un poco hipocondríaca. Comentó que se sintió mal después del postre, dijo la señorita Marple en voz baja. Clara se quedó paralizada por un instante, una pausa imperceptible que podría haber pasado desapercibida para cualquier otra persona. «Ah, no me había enterado». «Parece que una porción sabía más fuerte que las demás», continuó la señorita Marple observándola atentamente. «Ácida», dijo. Le dio náuseas. Clara removió el té. Quizás la fruta se había echado a perder. El cocinero del obispo nunca ha sido especialmente preciso. Es muy posible. Aún así, es curioso. Porque el señor Osborne también se llevó a una parte, creo. «No lo vi comérselo», dijo Clara demasiado rápido. «De hecho, pensé que evitaba los dulces. Y aún así, lo encontraron justo al lado de la mesa de postres. Cabría pensar que se había servido solo». Clara no dijo nada. La señorita Marple se inclinó hacia adelante suavemente. «Clara, ¿puedo hablar con franqueza?» «Espero que lo hagas, esté o no de acuerdo». El tono de la señorita Marple se mantuvo, suave. «Te encantaba la música, todavía te encanta, y deseabas esa conservación más que nada en el mundo». Clara arqueó las cejas. «¿Eso es un delito?» «Claro que no. Es una ambición noble. Merece apoyo. Y el señor Osborne les hizo creer que la financiaría. Dio su palabra». Las manos de Clara estaban muy quietas en su regazo. Pero cambió de opinión. Continuó la señorita Marple. Y peor aún, reformuló su testamento. Eso debió de parecer una traición. Clara esbozó una sonrisa frágil. «¿Entonces crees que lo maté por una promesa rota?» «No. Creo que intentaste veneno él primero. Algo sutil. Quizás lo había deslizado en una porción de postre. Esperabas que fuera él quien lo comiera, pero lo hizo la persona equivocada». Edith. Clara se levantó bruscamente. «Esto es absurdo. Ni siquiera sé cocinar. Y estuve con Felicity Gray casi
Toda la fiesta. Ah, sí, lo recuerdo. Mencionó tu argumento con mucha fuerza sobre la financiación. Fue muy convincente, casi como si fuera un montaje. La boca de Clara se abrió, pero la señorita Marple levantó una mano. Fue ingenioso, ¿sabes? Usar la nimiedad. Todos asumieron que fue por el calor o los nervios cuando Edith enfermó. Y cuando el señor Osborne no, aún tenías tu segundo plan. Yo... La voz de Clara se quebró. No tienes pruebas. La señorita Marple también se puso de pie, con un tono tan amable como siempre. Pero cometiste un error. Dos, en realidad. Clara se volvió hacia ella con los ojos entrecerrados. El tenedor que usaron para matarlo no. Era compatible con el juego de postres del obispo, dijo la señorita Marple con calma. Era más nuevo. Lo habías plantado. Lo trajiste, escondido en tu bolso, por si acaso. La cara de Clara se crispó. Y el segundo error, continuó la señorita Marple, fue no destruir el borrador del Nuevo Testamento. No tenía forma de saber dónde había escondido el sobre el señor Osborne, así que lo buscó. Rebuscó entre archivos, extravió documentos y no lo encontró. Pero el joven Timothy notó que algo había sido alterado. Eso me llevó directamente al asunto. Hubo un largo silencio. La voz de Clara, cuando llegó, era baja. Iba a arruinarlo todo. Me prometió apoyo. Luego decidió que la imagen era demasiado arriesgada. Dijo que había cambiado de opinión. Le rogué, le supliqué, y él se rió. Estoy segura de que sí, dijo la señorita Marple con dulzura. No era un hombre amable. No quería matarlo. En realidad no. Pero ¿qué se suponía que debía hacer? Todo lo que construí, mi segunda oportunidad, estaba a punto de desvanecerse. La señorita Marple suspiró levemente. Rara vez se asesina. Por maldad, señorita Denham. Más a menudo es por decepción, miedo, orgullo. Clara rió con amargura. ¡Qué poético! En efecto. Pero lamentablemente no es una defensa legal. En ese momento, la puerta lateral se abrió y el inspector Graves entró en la terraza acristalada, flanqueado por un agente. Clara palideció. La señorita Marple inclinó la cabeza. Está lista para hacer una declaración, inspector. Creo que prefiere que sea en privado. Clara la miró y hubo un destello de respeto entre ellas, teñido de algo parecido a alivio. Mientras se la llevaban, ella solo dijo: «Gracias». Por no humillarme. La señorita Marple observó cómo la puerta se cerraba tras ella, con expresión ilegible. Lo había visto tantas veces antes. La ambición chocando con la realidad, un sueño cuajando en algo letal. Clara no había sido malvada, pero sí había sido peligrosa y peor aún desesperado. De vuelta en la sala, la esposa del vicario reapareció y negó con la cabeza con compasión. «Siempre se consideró un poco superior a nosotros», murmuró. «Supongo que ahora sabemos por qué». La señorita Marple no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde las flores del cementerio se mecían suavemente con la brisa. «El orgullo», dijo al fin, «rara vez es fatal por sí solo, pero el orgullo herido combinado con la oportunidad, eso sí que es peligroso». Un silencio se apoderó de Wychwood-under-Ash en los días posteriores al discreto arresto de Clara Denham. No el silencio conmocionado de la indignación, ni la energía frenética de los chismes, sino algo más, un respeto silencioso, por la verdad, por la irrevocabilidad del descubrimiento, y aunque pocos lo admitieran en voz alta, por la propia señorita Marple. El inspector Graves, que nunca era de los que elogiaban con facilidad, se había quitado el sombrero al salir de la casa de la señorita Marple esa tarde. «Debería usted dirigir Scotland Yard, señorita Marple», le había dicho con una sonrisa irónica. «Aunque supongo que nunca dejarían que una mujer lo dirigiera.
no con su labor de punto a cuestas. Ella simplemente sonrió y respondió: «Sería prudente que tuvieran unas cuantas agujas de tejer más y menos revólveres, inspector». Pero antes de que el pueblo pudiera respirar hondo, antes de que la paz pudiera volver a instalarse en 1900, los rincones de los bancos de las iglesias y en los salones con cortinas de encaje, la señorita Marple tenía un último deber. Para explicar, fue sugerencia del obispo. Una reunión informal, solo algunas de las figuras centrales, para tomar té y claridad, como él la llamó. La señorita Marple, aunque reticente a avivar las llamas del espectáculo, comprendió que el cierre en un pueblo a menudo no provenía del silencio, sino de la comprensión. Y así se reorganizó la sala de estar de la residencia del obispo. Se colocaron sillas en un delicado círculo bajo los ventanales de vidrieras. Aparecieron platos de galletas, al igual que una olla humeante de Darjeeling, y Honoria Arkwright, hermética pero decidida, se aseguró de que no quedara ninguna miga fuera de lugar. El selecto grupo reunido esa tarde incluía a Edith Vane, sentada con recatada expectación y un pañuelo anudado en el cuello. Timothy Pratt, todavía pálido pero visiblemente tranquilizado por el reciente giro de los acontecimientos. Felicity Gray, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, y la señora Weatherby, que no había sido invitada, pero de alguna manera había aparecido de todos modos. Incluso el inspector Graves estuvo presente, con los brazos cruzados, apoyado con precisión casual cerca de la chimenea. La señorita Marple tomó su habitual asiento modesto, con las manos cruzadas sobre su regazo y una expresión de suave indagación. «Les agradezco que hayan venido», comenzó, con un tono tan amable como si se dirigiera a la sociedad de jardinería. «La verdad, tal como yo la veo, no es una historia de villanía, sino de error de juicio, vanidad y desesperación. Y sin embargo, hubo un asesinato, y debe ser comprendido». Una pausa. Luego, el señor Archibald Osborne no era muy querido. Tenía encanto, sí, pero también esa clase de presunción que invita al resentimiento. Durante los últimos meses hizo varias promesas a varias personas aquí presentes y fuera de la sala sobre apoyo financiero para la Organización de Conservación Musical de Clara Denham, para la señora Pelham, posiblemente incluso para la señorita Edith Vane. Edith se sonrojó profundamente y abrió la boca para protestar, pero la señorita Marple levantó una mano. Ya fueran reales o solo insinuadas, esas promesas despertaron esperanza. Y entonces, de repente, el señor Osborne cambió de opinión. Se volvió hacia Timothy Pratt. «Descubriste la prueba más importante, aunque no te diste cuenta en ese momento. Un borrador de un Nuevo Testamento, escondido entre los registros eclesiásticos». Timothy asintió levemente y tragó saliva con dificultad. «Ese borrador», continuó la señorita Marple, «reescribió todo el legado del señor Osborne. Su patrimonio londinense debía financiar la creación de la conservación musical Witchwood, bajo la tutela de Clara Denham. Se eliminaron los legados menores a terceros. Tenía la intención de entregar la copia final a su abogado esa misma semana, pero no lo hizo. Se escuchó un murmullo de sorpresa en la habitación. «Clara Denham», dijo la señorita Marple con dulzura. «Era una mujer de talento, sí, pero también de orgullo. Había sufrido muchos desaires a lo largo de los años. Su matrimonio terminó en un escándalo. Su carrera se desvaneció antes de lo que hubiera deseado. Esta tutela representaba más que un proyecto. Era una redención, un legado, y cuando el señor Osborne le retiró su apoyo, sin previo aviso ni explicación, no solo la decepcionó, la humilló. Felicity Gray frunció el ceño. «¿Entonces lo mató porque rompió una promesa?» «No»,
dijo la señorita Marple. Lo mató porque volvió a cambiar el testamento. Aún no sabemos cuáles fueron las condiciones finales, pero Clara debió descubrir que ya no estaba incluida. Esa traición final, tan cerca de la fiesta en el jardín, a la vista de todo el pueblo, fue demasiado. Ella intentó envenenarlo. Primero, dijo Timothy en voz baja. ¿No es cierto? La señorita Marple asintió. Sí, echó una dosis de algo, probablemente digital, o quizás un irritante como el tártaro emético, en una porción de postre, pensando que sería él quien lo tomaría. Pero el postre se sirvió al estilo buffet, sin control. Casualmente la señorita Vane eligió ese plato. Edith palideció visiblemente. ¡Cielos! La enfermó, continuó la señorita Marple, pero no de forma mortal. Clara, al ver que su plan había fracasado, recurrió a su segundo método. Uno para el que se había preparado pero que esperaba no usar. Se volvió hacia el inspector Graves. El tenedor usado para apuñalar al señor Osborne no coincidía con el juego del obispo. Era más nuevo, una falsificación plantada entre los arbustos después del hecho para respaldar la idea de un crimen repentino e impulsivo. Clara lo llevaba consigo, escondido en un sobre de terciopelo. Cuando el envenenamiento falló, encontró a Osborne cerca de la mesa de postres, aislado, quizás distraído. Actuó con rapidez, lo apuñaló con el tenedor y luego lo dejó caer donde lo encontrarían. Y lo hizo parecer como si lo hubiera hecho Peter Halley, murmuró la señora Weatherby. Exactamente, dijo la señorita Marple. Había discutido con Osborne solo unos días antes. Estaba impulsivo, estaba presente, y nadie sospecharía de una soprano elegante y afligida. La habitación estaba en silencio. Incluso fingió una pelea con Felicity ese día, añadió la señorita Marple, tan ruidosa que la oyeron, teatral, premeditada. Felicity parecía atónita. ¿Crees que estaba inventando una coartada? Creo que ya había ensayado todos los ángulos, excepto uno. La señorita Marple volvió a juntar las manos. No contaba con que Edith se llevara el postre envenenado. No contaba con que Timothy recordara los archivos alterados. Y no contaba con que yo me diera cuenta de que al tenedor, a diferencia de los demás, le faltaba la marca del fabricante, un ritmo. Entonces Edith dijo en voz baja, pero Clara parecía tan refinada, tan inteligente. Lo era, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero la astucia por sí sola no protege de la desesperación, y ella había construido todo su futuro sobre una mentira que el señor Osborne decidió deshacer. ¿Crees que se arrepiente?, preguntó Timothy. La señorita Marple reflexionó. Creo que se arrepiente de que la hayan pillado. Hubo un largo silencio, interrumpido únicamente por el tintineo de la porcelana, mientras el obispo rellenaba una taza de té con las manos ligeramente temblorosas. Finalmente, los invitados comenzaron a levantarse. Hubo murmullos de gratitud, de incredulidad, de lenta comprensión. La señorita Marple se negó a acompañar a nadie a la salida. Simplemente sonrió con su amabilidad y les deseó paz. Cuando solo quedó el inspector Graves, se volvió hacia ella. Podrías haberte equivocado. ¿Sabes? Sí, dijo ella, podría haberlo hecho. Pero no lo eras. No, dijo ella, no lo era. Graves se rascó la nuca. Bueno, seguro que Scotland Yard querrá hablar contigo otra vez. No muchas solteronas de pueblo resuelven asesinatos con testamentos, veneno y cubiertos. La señorita Marple soltó una suave carcajada. Oh, supongo que lo conseguirán, aunque me atrevo a decir que algunos estarán ahora revisando sus juegos de plata con más atención. Mientras él se iba, ella se quedó junto a la ventana y observó cómo el pueblo respiraba de nuevo.
Había contenido la respiración por la conmoción, la sospecha y el dolor. Pero ahora por fin exhalaba. Las rosas en el jardín del obispo florecieron como siempre. El pueblo de Wychwood-under-Ash, siempre resiliente, pronto recuperó su ritmo habitual. La conmoción del asesinato, tan violentamente introducida en la fiesta en el jardín del obispo, se desvaneció en el recuerdo de setos y campanarios como una tormenta de verano. Recordada, sin duda, pero no recordada. La muerte, incluso la más sensacional, tenía una curiosa forma de convertirse en una anécdota más en la larga historia de la parroquia. Peter Halley, con su nombre limpio, pero su orgullo bastante herido, fue liberado entre un discreto coro de disculpas, ninguna de las cuales provino de la señora Weatherby. Regresó a su puesto en la tienda de comestibles con un temperamento más moderado y cada vez más consciente de la rapidez con la que la opinión pública podía pasar de la sospecha a la compasión y luego a la indiferencia. Hay que reconocerle que lo soportó todo con estoicismo e incluso se dedicó a entregar personalmente los pedidos a los ancianos con una recién descubierta cortesía. Clara Denham, por su parte, no regresó. Su arresto se había llevado a cabo, con discreción, sin mucha fanfarria, pero su ausencia del pueblo fue más sonada que cualquier titular. La casa de campo de Denham permaneció cerrada, las rosas sin podar, el piano en silencio. Unas semanas después, llegó una carta para el vicario, manuscrita, digna y sin firmar, que incluía un cheque para el fondo del órgano de la iglesia y una breve disculpa por los disturbios que causé. Nunca más nadie volvió a pronunciar su nombre en voz alta en el salón parroquial. En la residencia del obispo, el jardín se restauró lentamente. Se guardaron los banderines, se resembró el césped donde la escena del crimen había alterado el césped, y los tenedores de postre, de plata, tras una inspección exhaustiva, se pulieron y se devolvieron a su estuche forrado de terciopelo. Honoria Arkwright insistió en volver a celebrar la fiesta en el jardín al año siguiente. Para restaurar el honor de la familia, dijo, aunque era evidente que las invitaciones se redactarían con más cuidado y que el postre lo prepararía ella misma. En la sacristía, Timothy Pratt reanudó su trabajo, más tranquilo ahora, pero no menos entregado. Había visto cómo la ambición se convertía en obsesión, y hablaba con menos fervor de causas y con más frecuencia de preocupación. Felicity Gray, quizás más conmocionada de lo que aparentaba, organizó una lectura de poesía vespertina en la biblioteca del pueblo para recaudar fondos para el programa de música de la escuela. En memoria de mejores intenciones, dijo crípticamente. Y la señorita Marple volvió a sus rutinas cotidianas como si nada hubiera pasado, tejiendo, por supuesto, cartas a sobrinas lejanas, charlas tranquilas con el tendero y la cartero, pero para quienes tuvieran el discernimiento suficiente para notarlo, caminaba un poco más despacio por el pueblo, no por la edad ni el cansancio, sino por la reflexión, como si llevara consigo no el peso del triunfo, sino el solemne peso de la comprensión. Porque a pesar de todo su éxito en la resolución del asesinato de Archibald Osborne, la señorita Marple había encontrado en este caso algo más que distracción y astucia. Había encontrado una tragedia humana. Un jueves gris tomó el té con la esposa del vicario en el salón de la rectoría, una habitación luminosa que olía ligeramente a cera de abejas y lirios viejos. La esposa del vicario, que nunca era de las que chismeaban con demasiada audacia, habló con el tono cauteloso de quien desempolva un estante que alguna vez contuvo algo frágil. Nunca me gustó decirlo, empezó, pero Clara Denham siempre me inquietaba. Había algo en su mirada, fría, atenta. La señorita Marple asintió. Era una mujer que una vez estuvo en la luz y luego se encontró en la sombra,
Eso genera amargura si uno no lo acepta. ¿Crees que ella quiso matarlo desde el principio? La señorita Marple removió su té. No. Creo que pretendía recordarle su valor, quizás asustarlo un poco. El veneno, si es que lo era, no era suficiente para matar a un niño en la cantidad que le dieron. Creo que esperaba zarandearlo, avergonzarlo, obligarlo a actuar. Pero cuando eso falló, entró en pánico, o lo planeó. A veces es difícil distinguir la diferencia en estas personas. Quería su legado, y él se lo había arrebatado, con la misma ligereza con la que se cancela una cita por la tarde. La esposa del vicario chasqueó la lengua. Es terrible, Jane, lo que la ambición puede hacer a una persona. La señorita Marple sonrió, pero era una sonrisa teñida de algo más que alegría. La ambición no es la mala, dijo en voz baja. No siempre. Es cuando la ambición choca con el derecho. Cuando la gente cree que el mundo le debe algo por los talentos que ha cultivado o los sacrificios que ha hecho. Y cuando no lo consiguen, deciden que alguien más debe pagar. Hubo un largo silencio entre ellos. El té se enfrió un poco y una ligera brisa agitó la cortina de la ventana. Entonces la esposa del vicario se enderezó y le ofreció una sonrisa más radiante. ¿Sabes? Creo que te mereces un poco de descanso, Jane. ¿Quizás unas vacaciones? He oído que el distrito de los lagos está precioso en esta época del año. La señorita Marple rió entre dientes. Ya me atrevería a decir que a los asesinos también les encantan los lagos y los páramos. Pero sí, quizá una escapada me vendría bien. Quizás visite a mi prima en Nether Barton. Pronto tiene una exposición de rosas. Hablaron de rosas, y del tiempo durante un rato después de eso, como si ninguno de los dos hubiera probado nunca la amargura del engaño, ni hubiera estado tan cerca de los límites de la justicia. Pero mientras la señorita Marple caminaba a casa esa tarde, no pudo evitar reflexionar sobre lo común que era la maldad, no la variedad de bigotes retorcidos y armas de fuego que tan a menudo se retrata en las novelas, sino la clase discreta y cuidada, la que vestía blusas de seda, donaba a coros de iglesias y planeaba crímenes enteros según la etiqueta de la hora del té. Pensó en Clara, serena e inteligente hasta el final, y en lo fácil que podría haber pasado el pueblo por alto la verdad, de no haber sido por algunos detalles fuera de lugar. Un tenedor sin sello distintivo, un poco con demasiado sabor, una voluntad oculta donde solo los solitarios miran. Estas no eran cosas que uno pudiera detectar con lupas o huellas dactilares. No, estas eran cosas que solo se entendían observando a la gente sus decepciones, sus expectativas, las pequeñas historias que contaban para explicar su lugar en el mundo. La señorita Marple llegó a su puerta justo cuando las campanas de la iglesia dieron las 4. Se detuvo un momento a escuchar, con la mirada fija en el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de plata. Sabía que la verdad jamás restauraría lo perdido, la vida del señor Osborne, la reputación de Clara Denham, la inocencia del pueblo, pero sí permitía la paz que provenía de saber que la justicia no había dormido del todo. Abrió la puerta, pasó al jardín delantero y se inclinó brevemente para inspeccionar una mala hierba rebelde cerca del borde de la banda. «Dientes de león», murmuró, siempre fingiendo ser inofensivos hasta que invaden todo el césped. Y dicho esto, se enderezó, entró y reanudó su tejido, contenta por el momento de que todo estuviera tranquilo una vez más en Witchwood under Ash. El final del verano llegó a Witchwood under Ash con la suavidad de una canción de cuna, extendiendo tardes doradas por los callejones del pueblo y envolviendo los tejados con una luz rosada. Los días se acortaban imperceptiblemente.
y el aroma de la piedra calentada por el sol se mezclaba con la lavanda seca de los setos del jardín. Sin embargo, en esa lenta retirada del verano, se percibía un sutil cambio en la atmósfera, no de temor ni tensión, sino de una comunidad que reencontraba la paz. Habían pasado 3 semanas desde que Clara Denham fue escoltada fuera del pueblo, bajo la silenciosa oscuridad del crepúsculo. Su partida, aunque sin sirenas de policía ni declaraciones públicas, permaneció grabada en la memoria colectiva de Wychwood. Su crimen no se mencionaba a menudo, pero así como las miradas se detenían demasiado en la casa que había dejado atrás, o ciertas damas del pueblo bajaban la voz al hablar de arte, ella seguía presente. La señorita Marple, mientras tanto, nunca se alejaba de la mente de los aldeanos, aunque ella misma no buscaba atención. Regresó a sus paseos por el prado, a sus círculos de costura y a sus charlas con el panadero, con un aire de plácida indiferencia que sólo acentuaba su silenciosa autoridad. Si la gente la miraba ahora de otra manera, con cierta reverencia o cautela, ella no daba señales de notarlo, pero en su interior no había olvidado el caso. No del todo. Siempre quedaban vestigios de un misterio, incluso después de ordenar los hechos como tazas de té en un aparador, incluso después de eliminar a los culpables de la narrativa. Estos vestigios persistían, dudas, reflexiones, preguntas sutiles sobre qué se podría haber hecho de otra manera y qué, tal vez, se había dejado para demasiado tarde. Uno de esos pensamientos la ocupaba mientras cuidaba su jardín una tarde cálida e iluminada por un color castaño rojizo. Estaba arrodillada junto al borde de las hierbas, aflojando la tierra alrededor de sus dalias, cuando una voz familiar la llamó suavemente desde atrás. «Señorita Marple, ¿la he pillado en un mal momento?» Ella se giró para ver Timothy Prattle, ayudante del vicario, de pie torpemente cerca de la puerta. Su chaqueta le quedaba grande, sus zapatos estaban polvorientos del camino y su expresión era de sincera incomodidad. «Para nada, querido», dijo ella, levantándose con la ayuda de su paleta. «La maleza perdonará mi ausencia por unos minutos. Pasa», él dudó. Luego cruzó la puerta y la siguió hasta la pequeña mesa de hierro debajo del manzano. «No me quedaré mucho tiempo», dijo. «Solo quería preguntar algo, o quizás decir algo». Sirvió 2 vasos de limonada de la jarra que descansaba a la sombra. «A mí me ayuda a hacer ambas cosas», dijo con dulzura. «¿Qué te preocupa?» Timothy miró sus manos y luego hacia el muro del jardín. «He estado luchando con...» «¿Cómo terminó?», admitió. «Clara, yo sabía que tenía mucha determinación. Sabía que podía estar orgullosa, pero no sabía que fuera capaz de tanta oscuridad». La señorita Marple asintió, pero no dijo nada. «Pensé que la estaba ayudando», continuó con la voz entrecortada. «Tenía ideas ambiciosas, sí, pero hermosas. La conservación, los festivales de música, las clases para niños. Quería contribuir con algo». «Sí, lo hizo», dijo la señorita Marple en voz baja. «Nunca dudé de su visión, solo de su método. Me pidió que encontrara el testamento, ¿sabes?», dijo de repente. «No directamente, pero me dio una pista. Dijo que Osborne había escrito algo, que lo había escondido. Creo que esperaba que lo encontrara discretamente. No le di mucha importancia en ese momento». «No fue usted el único al que le preguntó», dijo la señorita Marple. «Jugó muchas cartas, a veces simultáneamente. La gente como Clara cree ser más inteligente que quienes la rodean, y a menudo lo es. Pero esa puede ser una forma de vida solitaria y peligrosa». Timothy se quedó en silencio por un rato. Debería haberlo visto. «Antes», dijo finalmente. La señorita Marple se acercó y puso una mano suave sobre la de él.
No hay vergüenza en confiar en alguien que te pide lealtad. La vergüenza solo reside en lo que hacen con esa confianza. Él la miró con los ojos enrojecidos. Creo que la amaba. Creo que sí, dijo con dulzura. A tu manera. Y ella quizá te quería a la suya. Pero a veces el cariño se confunde con la admiración, la gratitud o incluso el control. La voz de Timothy bajó. Me sigo preguntando si formé parte de ello, si la ayudé a matarlo. La señorita Marple respiró lentamente. La ayudaste a creer que aún podía inspirar fe en la gente. Y quizá ella tergiversó esa creencia para sus fines. Pero no, Timothy, no mataste a nadie, seguiste tu conciencia. Y cuando viste algo malo, no apartaste la mirada. Él asintió lentamente, como si fuera algo que pudiera llevar. Después de que se fuera, la señorita Marple se quedó bajo el manzano. El jardín estaba en silencio. Los gorriones revoloteaban junto a la cerca, y el primer susurro del frescor vespertino se deslizaba por la hierba. Se permitió un momento de quietud, no de triunfo, ni siquiera de satisfacción, sino de aceptación. Otra historia se había cerrado, otra herida en el tejido social suavemente curada, pero ella sabía, como solo quienes tienen muchos años y una reflexión serena saben, que habría otros, no siempre tan violentos, no siempre tan visibles, pero siempre que la gente se reunía con secretos, dolor y expectativas incumplidas, las raíces de la tragedia se abrían paso entre las grietas. A la mañana siguiente, llegó una carta a su correo. La letra era cuidadosa, desconocida, sin remitente. Dentro una nota. Tenía razón, señorita Marple. No en todo, pero sí en lo suficiente. Creí que podría ser más astuta que las consecuencias, pero las consecuencias tienen una memoria más larga que la culpa. No pido perdón, pero gracias por verme con claridad. Eso fue más de lo que la mayoría jamás hizo. No había ninguna firma. Dobló la carta con cuidado, la guardó en el cajón de su escritorio y volvió a tejer. Afuera, las campanas de la iglesia repicaron anunciando la mañana del domingo, convocando a Witchwood a sus rituales, una vez más. Y el pueblo, ajeno a la nota que reposaba silenciosamente en el escritorio de la señorita Marple, cobró vida. Sus secretos, por ahora, habían regresado a la tierra. La tarde caía suavemente sobre Witchwood under Ash, y la luz dorada que había calentado los setos y los campos, ahora se ocultaba tras la aguja de la iglesia, suavizándose hasta convertirse en una especie de crepúsculo silencioso. Los últimos graznidos de los vencejos resonaban en el aire azul grisáceo, y las contraventanas se cerraban una a lo largo de Primrose Lane. Los platos de la cena tintineaban, los gatos se estiraban en los cálidos alféizares de las ventanas, y el aroma a humo de leña se filtraba desde algunas chimeneas tempranas. En su sala de estar al fondo del callejón, la señorita Marple tejía tranquilamente. El suave tintineo de las agujas seguía el tic-tac del viejo reloj sobre la repisa, una pieza heredada de una prima fallecida hacía tiempo, con la esfera de latón desgastada y un timbre suave y fiable. La cesta a su lado estaba medio llena con la suave lana color avena que pronto se convertiría en un chal de invierno para la hija mayor de su sobrina. La señorita Marple siempre encontraba consuelo en el acto de tejer. Había una pureza en el proceso: montar, tejer del derecho, tejer del revés, repetir. Cada error podía descoserse y remendarse, cada vuelta un récord de paciencia. Pocas veces se podía decir lo mismo de la gente. Se ajustó las gafas y se inclinó ligeramente hacia adelante para encender la lámpara. Su luz se reflejaba en las superficies familiares de la habitación: el reposapiés bordado, el jarrón de guisantes de olor junto a la ventana,
la ordenada hilera de novelas de misterio en la estantería. No su propia historia, por supuesto, sino la de otros. Enigmas ficticios. De esos donde todo se revela en la última página, había descubierto que la vida real rara vez era tan cooperativa. Sus verdades surgían lenta y torpemente, y siempre con consecuencias. Dejó su labor de punto a un lado, se levantó y se dirigió al escritorio bajo la ventana. La carta seguía allí, nota de Clara Denham sin firmar, pero inconfundiblemente suya. La señorita Marple no la releyó. La había memorizado hacía mucho tiempo. Lo que persistía en su mente no era la culpa expresada. Las palabras de Clara habían bailado con demasiada delicadeza en torno a eso, sino más bien la reconocimiento. Que Clara había sabido, quizás, antes de que nadie se hubiera atrevido a admitirlo, que la señorita Marple la había visto. No solo como sospechoso, sino como persona. Regresó a su silla y tomó un sorbo de té, tibio pero reconfortante. Afuera, una suave brisa mecía las hortensias. Ya estaba hecho. El caso estaba cerrado, y sin embargo, volvió a pensar en los detalles, las pequeñas decisiones que habían desentrañado el plan del asesino. Una nimiedad mal calculada, un tenedor sin sello, un testamento escondido en un libro de contabilidad de la iglesia. Nada de eso habría significado nada para alguien que buscara pólvora o huellas dactilares, pero para ella lo había significado todo. La señorita Marple creía en patrones no de lana, aunque también las apreciaba, sino de comportamiento, de motivos, de la discreta geometría en la forma en que la gente mentía, se derrumbaba u ocultaba sus verdades tras buenos modales y charlas informales. Nunca se trataba de lo que he dicho, se trataba de lo que ellos quise decir y no lo hice. Clara Denham, a pesar de toda su elegancia, había seguido el mismo patrón que Miss Marple había visto una docena de veces antes, la idealista frustrada, la artista convertida en manipuladora, la creyente en la justicia cuando le convenía. No lo odiaba, dijo la señorita Marple en voz alta, sin dirigirse a nadie. Le guardaba rencor. Eso es peor. Hubo un tiempo en su juventud, la señorita Marple nunca lo había mencionado en voz alta, en que ella misma se sintió al borde de un sentimiento similar. Había visto cómo se le cerraban las puertas, un futuro que se le reducía, no por sus decisiones, sino por las de otros. En algún momento albergó la amargura, no por mucho tiempo, solo lo suficiente para comprender la tentación de la autocompasión disfrazada de rectitud. Y eso, pensó, fue lo que finalmente deshizo a Clara Denham. No ambición, no amor, pero la convicción de que ella merecía más de lo que le habían dado. La señorita Marple terminó su té y se levantó una vez más, caminando hacia la estantería y sacando una copia desgastada de Thomas en Kempis. Hojeó las páginas, familiares, hasta encontrar la línea a la que solía recurrir cuando la justicia se sentía insatisfactoria. No te enojes por no poder hacer a los demás como deseas que sean, ya que no puedes hacerte a ti mismo como deseas ser. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Inusual a esta hora. Ella lo abrió y encontró señora Weatherby, bien envuelta en un abrigo de lana, agarrando su bolso como si fuera una reliquia. «Espero no molestar, Jane», dijo casi con timidez. «Pasaba por aquí de camino a casa después del ensayo del coro y... bueno, quería preguntarte algo. Por supuesto, entra». Pero la señora Weatherby permaneció en el escalón. «¿Crees», dijo lentamente, «que Clara Denham volverá algún día?» La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿A Witchwood?» «Sí, o sea, ¿volverá a vivir aquí, entre nosotros?» No había una respuesta sencilla. «Podría regresar en cuerpo», dijo la señorita Marple al cabo de un momento. «Pero sospecho,
que su espíritu siempre permanecerá en otro lugar, en el recuerdo de lo que quería ser, y quizás ese sea su verdadero castigo. La señora Weatherby asintió lentamente. Qué curioso, siempre la envidié, ¿sabe? Por su voz, sus bufandas, su porte. Ahora pienso que me da lástima. No era del todo mala, dijo la señorita Marple. Muy poca gente lo es. Tras la marcha de la señora Weatherby, la señorita Marple cerró la puerta con suavidad y regresó a su silla. El fuego se había reducido a brasas. Tomó su labor de punto y reanudó el ritmo de las agujas con manos firmes. El mundo, reflexionó, era muy parecido a su chal en proceso de elaboración, defectuoso, desigual en algunos puntos y nunca exactamente lo que una esperaba al empezar, pero se mantenía firme, abrigaba, perduraba, y la gente, a pesar de todos sus defectos, hizo lo mismo. Afuera, las estrellas comenzaban a emerger en el azul aterciopelado sobre Wychwood. Un suave silencio se cernía sobre el pueblo, mientras los últimos cosquilleos del verano se transformaban silenciosamente en otoño. Y en una pequeña cabaña al final de Primrose Lane, una señora mayor tejía tranquilamente en la noche, con los ojos brillantes detrás de sus gafas y sus pensamientos ya en movimiento, más allá del asesinato, más allá del escándalo, hacia los silenciosos misterios de la naturaleza humana que nunca cesaban del todo. Porque para la señorita Marple, cada final era simplemente un comienzo esperando a desarrollarse.